Hola a todas, pues bienvenidas a Bright Call. Hoy tengo a una invitada que nos costó bastante podernos poner de acuerdo en los horarios, porque pues ella estando en Canadá y yo acá en África, pues a veces no es tan sencillo, pero le agradezco muchísimo que haya hecho un tiempecito porque es una entrevista que les va a ayudar muchísimo. Hablo de Paula Malavet, que es una mujer que sabe lo que es empezar de nuevo, adaptarse a una nueva cultura y al mismo tiempo ayudar a otras personas a transformar la relación con el dinero. Paula Malavet es colombiana y vive en Canadá. Desde su espacio de Instagram de Budgeting with Paula, nos habla de la honestidad, sobre lo que realmente cuesta vivir en el extranjero, cómo manejar el estrés financiero y cómo construir una vida alineada a nuestros valores sin tabús. Quédate porque esta entrevista nos va a inspirar bastante, nos va a ayudar con nuestras finanzas y pues vamos a escuchar la historia migrante de Paula Malavet. Paula, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti. Me siento muy honrada de que me hayas invitado a este espacio y a ser parte de este maravilloso proyecto que tú lideras y que está transformando tantas vidas de tantas migrantes alrededor del mundo. Es increíble cómo nuestros orígenes pueden unirnos y cómo no, entre nosotras podemos apoyarnos, inclusive no estando dentro del mismo país. Entonces, no, muchísimas gracias y gracias por esa introducción también. Pues vamos a empezar porque estoy muy emocionada. Cuéntanos Sí, un yo también. poquito, ¿qué te llevó a mudarte a Canadá? Bueno, como tú lo dijiste, yo nací en Colombia y bueno, desde siempre puedo decir yo, sí tenía como familiares que veía que vivían en el exterior y yo decía, pero bueno, ¿qué hay en el exterior? Que la gente se va del país. Y bueno, en sí comencé a querer irme del país mientras estaba en la universidad. Yo en Colombia nací en Barranquilla, viví en esa ciudad toda mi vida, o sea, nunca cambié de lugar. Estudié en la universidad ingeniería, entonces mientras estaba estudiando ingeniería yo decía como que me gustaría tener la experiencia de vivir en otro lugar y me puse a buscar como diferentes lugares, por mi cabeza pasó Australia, pasó Estados Unidos, finalmente encontré Canadá, nunca había venido aquí y la única experiencia en el exterior había sido viajar a Estados Unidos, una vez a visitar una tía cuando era niña y esa era la única experiencia, entonces nunca había venido a Canadá. Conocí a varias personas, sí, no amigos muy cercanos, pero sí personas que vivían aquí, que se habían ido de pronto de mi ciudad y que yo veía por medio de las redes sociales cómo era un poquito de su vida aquí. Entonces me llamó mucho la atención, comencé a buscar del país, los beneficios de aquí, cómo se vería la vida aquí. Bueno, ese fue como la razón que me motivó a mí a migrar. Esto sucedió, como te conté, mientras estaba en la universidad. Yo conocí a mi novio de ese momento, el que ahora es mi esposo, y le conté como de los deseos de yo vivir fuera del país un tiempo, tal vez, y él estuvo de acuerdo porque yo le dije como, bueno, este es mi proyecto de vida, dime si te unes o qué para no, pues no hacerte perder el tiempo. Y él se Sí. unió a los pocos meses de conocernos, creyó en este proyecto que al principio pues era mío, pero ya después lo adoptó él y así fue por varios años, pues nos preparamos para venir aquí, exploramos las diferentes vías migratorias, ahorramos lo que teníamos que ahorrar, tramitamos los permisos, etcétera. Y bueno, gracias a Dios todo se dio y desde el 2021 nos mudamos aquí a Vancouver, en Canadá, el que llamamos hoy nuestro hogar. Qué bonita historia y qué bonito compromiso de ambos, porque es súper importante cuando te vas a unir a una pareja que ésta también tome tus sueños como los de ellos y entonces juntos puedan intentar alcanzar objetivos en pareja. Por eso es pareja, ¿no? Entonces, qué bonito Totalmente. que tuvieron esa conexión y que empezaron a hacer todo para poder irse a Canadá. ¿Qué más, qué fue lo más desafiante a lo que se enfrentaron cuando llegaron?
Muchas cosas. Lo primero era como te comenté, ninguno de los dos teníamos familia aquí, no teníamos como un norte claro, por decirlo así. O sea, yo vine a estudiar, vine a hacer un máster en administración de empresas, un MBA, y él por ser mi pareja le daban un permiso de trabajo, pero no teníamos claro dónde íbamos a vivir ni en qué íbamos a trabajar. O sea, muchas personas en nuestros países de orígenes nos preguntaban cómo tomaron esa decisión, pues bien o mal, ambos estudiamos ingeniería, teníamos unos empleos estables, un futuro prometedor, lo que llaman en nuestros países, entonces venirse a esa incertidumbre fue un gran desafío. Sin lugar a duda, el tema económico no lo puedo dejar a un lado, porque si bien nosotros ahorramos durante 2 años, el cambio de la moneda de nuestro país, de Colombia, a esta de Canadá, es muy grande. Entonces, el ahorro que teníamos, pues, ¿qué hicimos? Llegamos en pleno invierno, 2 personas de Barranquilla, que es una ciudad que tiene casi 40 grados todo el año, entonces había que comprar, pues, la ropa de invierno, chaquetas, botas, todo eso, compramos todo eso, pues, el tema de los tiquetes, alquilamos un Airbnb las 2 primeras semanas que estuvimos aquí, y bueno, se nos acabó el dinero, por decirlo así, recién llegados, como comprando lo básico, y además nos dimos cuenta que era una ciudad muy cara, una ciudad muy costosa. Vancouver es una de las ciudades con un costo de vida más alto a nivel mundial. Entonces nos dimos cuenta que con lo que teníamos ahorrado no nos alcanzaba para pagar, o para tener un apartamento para nosotros solos. Entonces nos tocó vivir en una casa compartida por unos 6 meses. El tema de, entonces, bueno, ese es como el tema económico. Segundo, Sí. el tema de conseguir empleo. Si bien los dos veníamos con una actitud arrolladora, como decimos en Colombia, como vamos pa' esa, como nos toque hacer lo que toque hacer mientras sea legal, ahí vamos a estar nosotros. Si bien, pues, nos tocó enfrentarnos a empleos, que estoy muy agradecida por esos empleos al inicio, como son empleos de limpieza. Él estuvo trabajando en una bodega, yo en un restaurante, empleos que si bien cuando tú te preparas por muchos años en Colombia para tener al menos una profesión de oficina, venir a hacer esos empleos, no fue fácil a nivel laboral, por decirlo así, comenzar desde cero. Y tercero, recién llegados nos sucedió algo, que fue que la abuela de mi esposo, que fue prácticamente su segunda mamá la que lo crió, falleció y no pudimos ir a su funeral. Entonces, considero que eso fue un golpe muy, muy duro, recién llegados, que si bien nos acompañamos mutuamente y nos apoyamos, son golpes que duelen mucho porque, bueno, tú lo comprenderás. Al estar tan lejos, de pronto tenemos que tomar 3 vuelos y ni siquiera alcanzamos a llegar. Y en ese momento recién llegados no teníamos los recursos económicos. Entonces, fueron muchos desafíos al inicio, pero sin duda alguna creo que estos fueron como los más significativos. Claro, son desafíos que, nos hacen ser más resilientes, nos hacen sacar una fuerza que no pensábamos que teníamos, y nos hacen sacar habilidades, porque quiero entender, corrígeme, que de aquí sale tu interés sobre el empezar a cuidar más de a lo mejor tus finanzas y ver cómo le iban a hacer, porque veías que el dinero que ustedes habían ahorrado, que era a lo mejor bastante para Colombia, en Canadá era muy poco y se les estaba yendo muy rápido. Entonces Correcto. sacas este interés por empezar a cuidar el dinero. ¿Estoy Sí, correcta? pues correcto, sí, sí, podría afirmarlo. Sin embargo, mi historia con el dinero comienza desde que yo vivía en Colombia, pues desde muy niña yo siempre fui esa niña en el colegio que vendía de todo. Entonces vendía como dulces, vendía ropa, perfumes, zapatos, todo.
y a los 16 años hubo una historia de vida en la casa de mis padres que sin lugar a duda como que marcó mi relación con el dinero y fue que mi papá se quedó sin empleo, él siendo en ese momento la única fuente de ingresos en la casa y me tocó a mí salir a trabajar en cierta manera. Nadie me dijo, ve y trabaja, nadie me obligó, no, pero yo viendo como la situación y yo siempre fui muy emprendedora, ahí comencé como a trabajar. Con eso pagué muchas cosas, inclusive de mi high school, de mi bachillerato. Con eso y con los múltiples trabajos que tenía, también me pagué la universidad. Entonces, si bien ya yo era organizada con el dinero, también viví sola durante un tiempo. Entonces, sí, ese tipo de situaciones de vida me llevaron a ser organizadas con el dinero, pero sin lugar a dudas, migrar y enfrentarnos a esas situaciones que tú relatas, sin lugar a dudas, o sea, me llevó a ser aún más disciplinada con el dinero. Y bueno, también compartirle a mi pareja como de este tema del dinero. ¿Y cómo sale o surge la idea de abrir tu página de Instagram para ayudar a otros migrantes? Sí, ¿Cuándo te llegó esa idea? sí, yo como yo te comentaba anteriormente, yo vine a estudiar una máster en administración de empresas y yo di una electiva que se llamaba finanzas personales, personal finance. Entonces, cuando yo comienzo a aprender de ese tema, comienzo a enamorarme aún más porque es como si lo que toda la vida yo lo hacía en práctica, ya estaba aprendiendo como la teoría. Entonces, también comencé a aprender del sistema financiero de Canadá. Tuve la oportunidad de trabajar en un banco como cajera de banco, entonces vi cómo funcionaba el dinero aquí, en qué invertían las personas, cómo lo ahorraban, qué tipo de cuentas habían. Y yo pensaba como de qué manera puedo yo transmitir este conocimiento o compartir mi historia de vida y también mostrarle a la gente cómo cuando eres organizado con el dinero cumples tus metas. Entonces se me ocurrió esta idea y bueno, al principio me dio muchísimo cringe, pero mi esposo estuvo ahí como motivándome, diciéndome como sí, empieza, qué puede pasar. Y bueno, ya ahí tomé la decisión de comenzar a compartir contenido y eso lo llevo haciendo más o menos por un año y medio en mi cuenta de Budgeting with Paula en Instagram y TikTok. No solamente tips de finanzas personales, sino también mostrar mi proceso real con el dinero, como cómo estamos saliendo de deudas, en qué me gusta gastar y también sanando un poco mi relación con el dinero. Entonces, de ahí surge como todo este proyecto. Qué bonito. Y aparte, hoy vi que estás celebrando que ya Sí, tienes sí, 5,000 seguidores. sí, sí, sí. Muy, muy Qué, emocionante. sí, qué hermoso, porque sabes que has llegado a tantas personas y has tocado a tantas personas que probablemente vieron un reel tuyo y digan, bueno, a ver, Paula dice que le haga así, a ver, déjale intento, y entonces a lo mejor hasta se animen a hacer cosas, a empezar a tener esta forma de ahorrar, esta manera de vida que tú compartes, que es muy auténtica y es muy honesta. Claro que Eso sí, es lo sí, que me tu siento muy, muy página muestra. honrada, muy, muy agradecida de no solamente las 5.000 personas, sino que yo sé que van a seguir llegando más, que este es solo el inicio de esas personas que valoran, como tú dices, ese contenido real, contenido auténtico, que también yo vi como ese gap en las redes sociales, que muchas veces ya estamos como aburridos de las vidas perfectas y pretender que todo está bien. Entonces, me alegra mucho y me siento muy agradecida por la comunidad que se ha formado, por el apoyo, por la alegría cada vez que yo comparto una de nuestras victorias, de mis victorias, por el apoyo que recibo en los días difíciles, porque yo también comparto mis días difíciles. Y claro, como tú dices, a partir de esto, pues ya la gente me comenzó a pedir herramientas, como lo es un tema de un template que yo elaboré para organizar tu dinero mensualmente. También brindo asesorías educativas, entonces toda esta acogida y todo este amor me hace sentir muy agradecida. Que sabes que cuando yo vi el primer reel que me pasó en el Instagram tuyo, hablabas sobre todos esos pequeños logros que tuvieron,
desde que terminaste los másters y que te los pagaste y todo esto. Y te lo juro que era una alegría ver cómo otra persona ha triunfado echándole ganas y en pareja. Y a mí eso, ese reel a mí me tocó bastante. Ay, Y me como alegra dices, muchísimo. también los reels que a veces no muestran lo bonito, sino también lo difícil de, eso conecta también mucho. Claro, Entonces, claro, en muchas tu gracias, página muchas tú tienes gracias. un poco de todo. Sí, tengo mucho. Hay entretenimiento, hay educación, hay contenido real, hay de todo. Hablando ya de todo esto que tú expones y pones ahí en tu página de Instagram, centrándonos en las mujeres latinas, que a veces sienten un poco de vergüenza, de tabú, hablar sobre dinero. A veces existe todavía esto como este miedo y no se habla tanto, como dices, no hay muchas páginas como las tuyas en Instagram. Eh, ¿Qué crees que sea lo que limita a las latinas? Sí, gran parte de las personas que me siguen y de esta comunidad, como tú dices, son latinas, bien sea viviendo en sus países de origen o bien sea como viviendo por fuera. Pero yo creo que primero que todo, o sea, independientemente si son hombres, mujeres, sexo, nacionalidad, raza, como lo quieras llamar, el dinero sigue siendo un tabú. Entonces, yo creo que esa es la primera limitante, el tabú que culturalmente tiene el dinero. Cuando nos referimos más a las latinas, algo que yo he podido encontrar y que, bueno, pasaba en mi casa y yo veo mucho en las vidas de otras personas que me comparten, es que generalmente crecimos viendo cómo los hombres manejaban el dinero, cómo nuestros papás muchas veces eran los que iban a trabajar, las mamás se quedaban pues cuidando de la casa y los hijos, lo cual es un empleo muy grande y muy importante y no es bien remunerado. Y mientras tanto los papás tomaban las decisiones y en muchas parejas, muchas familias, por ejemplo, no sabías cuánto ganaba tu esposo, no sabías si tu esposo tenía dinero ahorrado, no sabías si teníamos algunas deudas. Entonces creo que lo que nosotras crecimos viendo en nuestras casas, muchas de nosotras porque otras no, pero culturalmente creo que eso es lo que dicta que las mujeres de pronto no tengan esa voz o no sepan cómo manejar su dinero o se sientan un poco limitadas. Además, no sé si sabías, pero históricamente también las mujeres hace muy poco comenzamos a manejar nuestro dinero. Si no estoy mal, como en los 70 aproximadamente, imagínate, no ha pasado mucho tiempo, fue que una mujer por primera vez pudo sacar una tarjeta de crédito o un crédito a su nombre, porque anteriormente las mujeres teníamos que tener un cosigner como una persona o un hombre que diera como fe de que nosotras íbamos a poder pagar esa deuda, a poder abrir cuentas bancarias. Entonces creo que es una mezcla entre lo que tenemos históricamente y también culturalmente. Mira qué interesante, no sabía de eso, de lo de las tarjetas de crédito. Sí, Qué interesante, porque sí, también es muy poco el tiempo que la mujer empezó a tomar ya las riendas y pues sí, se pierden de repente y no es tan fácil porque si no tuviste a lo mejor los consejos de tu mamá o verlo por tu mamá, que tenía a lo mejor una manera financiera correcta, pues no, pues tú decías, pues no, pues el que lleva a lo mejor pues es el papá y entonces la, no aprendes por medio de estar viendo a, a la mamá, ¿no? Entonces mucho correcto. aprendemos del ejemplo. Y entonces si Sí, el ejemplo no lo tenemos ahí, pues es difícil el aprender. ¿Y correcto, cuál sí. es tu misión al hablar del dinero en el enfoque que utilizas en tu Instagram? Sí, mi enfoque es que el dinero deje de ser un tabú,
que sea un tema del que todos podamos hablar libremente, sin sentir vergüenza, sin sentir pena, y además hacer la educación financiera accesible para todo el mundo, porque también no solo mujeres, también tengo clientes hombres que, como te comentaba, por lo que vieron en sus casas, y es un tema que no nos enseñan en el colegio, es un tema que no vemos en la universidad en muchas carreras. Entonces, ¿cómo vamos a aprender de la educación financiera o de finanzas personales? Y muchos tienen en la cabeza de que es un tema difícil, de que es un tema complicado de aprender o que son malos con los números. Entonces, mi misión también es como permitir que las personas tengan el acceso a la educación financiera y a las finanzas personales, y también que vean que es algo muy simple y algo muy alcanzable. Y tú que ya tienes clientes, que ves los errores financieros comunes, ¿cuáles tú creerías que son los tres errores más grandes financieros que cometemos? Sí, yo creo que el primero, sin lugar a duda, el pecado capital es gastar más de lo que tú ganas. Cuando tú haces eso, o sea, siempre se va a volver una bola de nieve, un ciclo vicioso que vas a vivir cheque a cheque y siempre vas a estar negativo, siempre vas a tener deudas. Entonces, creo que eso es lo primero, es la clave. Lo segundo, yo diría, no saber en qué se te va tu dinero, porque muchas personas que llegan a mí dicen, no, yo tengo un Excel, yo organizo en lo que me gasto, pero no sé si este presupuesto que hago se cumple. Entonces, ¿cómo es la única manera de saberlo? Llevando un registro de tus gastos, categorizándolo, sentándote a final de mes a ver si lo que planeaste va acorde a la realidad. Y lo tercero, yo creo que es no gastar intencionalmente. Esto traducido como a compararnos con otras personas, tratar de vivir otras vidas y no gastar en lo que verdaderamente nos gusta. Te pongo un gran ejemplo. Últimamente en redes sociales, pues como te venía diciendo, hay un contenido de vidas perfectas, unboxing por aquí, unboxing por allá, se va de viaje, celebra el mega cumpleaños. Entonces, claro, uno se mete una hora de su día a TikTok o Instagram y comienza a hacer scrolling y dices, pero yo qué estoy haciendo con mi vida si no tengo esto. Entonces es ahí cuando vamos de shopping virtual y comenzamos a llenar el carrito de Amazon para tratar de parecernos a esta otra persona. Pero la verdad es que en las redes sociales la mayoría de las personas, inclusive yo, escojo o filtro qué es lo que quiero mostrar y cómo quiero que mi vida se vea. Entonces, no se ve detrás si, por ejemplo, una persona tiene un salario muy alto o si de pronto tiene ayuda familiar, que eso es algo que muchas veces desconocemos, o si de pronto están hasta aquí de deudas de tarjetas de crédito. Entonces, yo creería que el tema de la comparación y de gastar en cosas que no necesitamos, que, bueno, está bien que gastes en los gastos hormigas, como lo llaman, pero ponerles un límite mensual y no comparar nuestra vida ni nuestros procesos a los de nadie más. Recuerdo un reel donde mencionabas de lo del cafecito de Starbucks, Sí. ¿no? Entonces, es muy parecido a eso, ¿no? Todos los días tienes que comprar el cafecito, ¿no? Sí, sí, Eh, el cafecito no está mal, está mal, o sea, y si tienes para comprártelo todos los días sin quedar en negativo, y si a ti te gusta gastar en café, pues hazlo, pero siempre teniendo en cuenta como que, ok, estoy gastándome en esto que a mí me gusta y me genera felicidad, vamos a recortar gastos en lo que tal vez no, y es un tema de, ahí es donde viene como el intentional spending o el gasto intencional en las cosas que a ti te hacen feliz. claro, aprender a regularnos Y a priorizar, también, sí. ¿no? Y ver las prioridades, lo que realmente queremos, lo que no. ¿Qué consejo tú le darías a una latina que apenas está llegando a un nuevo país como migrante para organizar su economía? Ok, sí, tengo tantos consejos para dar, o sea, aquí nos podríamos quedar todo el día, pero yo Si nos puede creería, dar uno, sí, el único o un gran consejo que yo daría es
todo es momentáneo. O sea, obviamente al inicio muchas personas tienen la bendición de llegar con empleo fijo, ya saben en qué van a trabajar, pero la incertidumbre y todo este proceso migratorio de papeleo, de grandes inversiones, lo que sea, es momentáneo. Mentalizarte que es momentáneo y que también es por un fin, con un fin. O sea, si el fin sea, llámese estudiar, o si el fin sea, llámese obtener una residencia permanente, una ciudadanía, tener la experiencia. Creo que mentalizarse de que todo es temporal y ser ambiciosos en el tema de, ok, este es el trabajo que actualmente o el empleo que actualmente me está dando para vivir, pero ¿qué puedo hacer yo para llegar a ese empleo que quiero llegar? Como qué idioma tengo que mejorar, qué skills tengo que aprender, qué títulos tengo que validar. No conformarnos con el primer empleo siempre, sino siempre aspirar a más. Porque lo que le digo a todo el mundo, inclusive me digo a mí misma en los días difíciles, ya hiciste lo más difícil, o sea, metiste toda tu vida en dos maletas. ¿Por qué te va a dar miedo aplicar ese empleo que sueñas? ¿O por qué te va a dar miedo tocar esta puerta o pedir ayuda o levantar la mano o aprender algo nuevo? Ya hiciste lo más difícil. Entonces, creo que sí, o sea, el tema de llevar control de tus gastos, de gastar menos de lo que ganas, todo eso, pero también llega un punto en la migración y muchas migrantes me entenderán que no puedes recortar más tus gastos, o sea que no vas a dejar de comer o no vas a tener, tienes que pagar donde dormir. Entonces, siempre va a haber gastos que recortar, pero siempre también está la opción de aumentar tus ingresos. Entonces, eso me parece muy, muy importante. Di varios consejos, me diste uno, pero di varios. Sí, qué interesante y creo que estos consejos nos ayudan a todas, independientemente también si van a migrar o no van a migrar. Son consejos que se aplican hasta para personas que no han salido de su país y que están a lo mejor con ese empleo que consiguieron, pero a lo mejor no era el empleo que ellos querían. Y yo siempre digo, el no ya lo tienes. Entonces, Sí, pregunta, el no ya está asegurado, pero ¿qué tal si te dicen que sí? Entonces, correcto. es mejor ir y preguntar y pedir ayuda cuando necesitamos pedir ayuda y ir a pedir ese empleo que a lo mejor es el empleo de nuestros sueños y chance y pega y te lo da. Correctamente, y ver y también disfrutarse el proceso, que muchas veces estamos enfocados en, ok, pero la visa, pero el permiso, pero el mejor trabajo, pero el yo no sé qué, y se nos olvida que a veces de dónde venimos más bien y no miramos hacia atrás y ver todo lo que avanzamos, me parece bien importante disfrutarse el proceso, que no creo, o sea, llevo 4 años ya casi aquí en Canadá y es algo que me recuerdo constantemente. Claro, porque hay que aprender a aplaudirnos, ¿sabes? Aplaudir ese gran camino que llevamos que cuando lo estábamos caminando lo veíamos lleno de piedritas y de repente ya volteas y dices, ay, bueno, ya metí toda mi vida en dos maletas. No, pero en ese momento fue muy difícil y no cualquiera se atreve a dar ese paso. Entonces a veces es aplaudirnos a nosotros mismos y reconocer lo fuerte que fuimos al momento de Claro, tomar X decisión o al momento de migrar, ¿no? correcto. Pues yo quería también que nos contaras un poquito lo que tú tienes para el futuro planeado. Sí, claro. Primero que todo, migratoriamente, gracias a Dios conseguimos nuestra residencia permanente hace 2 años. Entonces, el próximo paso es esperar un poco de tiempo y aplicar a la ciudadanía. Entonces, ese sería como la próxima meta migratoria para ya obtener nuestro pasaporte.
Laboralmente me encantaría seguir haciendo crecer este proyecto, sin lugar a duda, como tú dices, seguir ofreciendo estas plantillas, estas asesorías educativas para las personas que lo necesiten y seguir impactando positivamente en la vida y en las finanzas personales de las personas que pues tenga el placer de contactar. Pues qué bonito. Están las puertas abiertas de Bright Call. Si quieres hacer un Gracias. curso o algo, podemos utilizar la plataforma, podemos utilizar el website. Estoy segura que muchísimas de las que nos están escuchando, a más de una le gustaría entrar a un curso de finanzas que creo que es muy importante. Sí, Muy tengo importante. pendiente hacer un webinar, o sea, siempre he tenido como en mi cabeza hacer un webinar, de pronto con un tema como muy general, porque el tema de las finanzas personales y adaptar un presupuesto ya es algo mucho más personalizado, que en un uno a uno tienes como más contacto con la persona, pero sí, sería súper que pudiéramos hacer un webinar de finanzas personales. Vamos a Sí, organizarnos para hacer lo que ocurra. sí, estaría genial. Pues muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista, por compartir No, todo tu muchísimas gracias a ti. conocimiento. La verdad que eres una mujer increíble, muy Gracias, gracias. fuerte y muy inteligente. Y Gracias, muchas gracias. gracias por compartir todos tus conocimientos con todos los que seguimos ahí tus redes sociales. Claro Y que pues que sí, se sí. sigan uniendo más porque de aquí para arriba, ya para atrás ni para agarrar impulso. Así es, que el cielo es el límite y bueno, yo soy una soñadora organizada, pero una soñadora al fin de cuentas y muchas gracias por tan lindas palabras, de nuevo por la invitación y a la orden, lo que necesiten en mis redes sociales, me pueden contactar si tienen alguna pregunta, alguna duda en lo que las pueda ayudar, con mucho gusto. Vamos a colocar todos tus datos en nuestro directorio virtual de la página web. También en todos los reels en la parte de abajo van a poder encontrar ahí tus datos para que te puedan contactar y también seguir tus redes sociales. Pues Claro que muchísimas sí, muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a todas por haber estado en otro episodio de Bright Call. No se olviden darnos like, seguirnos para que no se pierdan ninguna de estas magníficas entrevistas. Nos vemos. Bye.